Hola, reciban mis saludos en esta nueva entrega de este humilde programa de entrevistas, que, como ustedes saben, trata de ser un espacio totalmente ajeno a las preocupaciones por el rating y a las lógicas del espectáculo, y más bien ser un espacio abierto para la conversación saludable, la reflexión, el encuentro con diferentes ideas de pensadores que vienen de distintas procedencias, pero que por algún motivo yo encuentro que su pensamiento a mí me resulta interesante y pienso que es bueno compartirlo. Y evidentemente, muchos de estos pensadores tienen una formación intelectual sólida, pero este es un espacio reflexivo, pero finalmente de divulgación, ¿no? Es decir, es una oportunidad para aquella gente que no conoce estos autores pueda empezar a ahondar en su pensamiento y ya luego ir a sus libros, a sus artículos, a sus publicaciones. Esa es un poco la idea. Y también generar un archivo, digamos, de gente que está trabajando temas en el mundo contemporáneo que escapan un poco a las metodologías y el paradigma hegemónico, ¿no? Esa es un poco la idea de este espacio, y en ese sentido he invitado en esta oportunidad a Hugo Chacón Málaga. Hugo Chacón nació en Puno, pasó su adolescencia en Cusco y tiene una formación en, digamos, en ingeniería y gestión, tanto de licenciatura como de maestría. Pero no lo he invitado para ello, sino lo he invitado porque paralelamente él tiene una formación autodidacta en temas de reflexión en las humanidades y en las ciencias sociales, y muy territorializado en los mundos andinos, con un especial interés por el legado de los sabios indígenas, de los del pasado y de los actuales, y tratar de generar un pensamiento filosófico, un pensamiento político a partir de este legado. Y si entiendo bien tu propuesta, Hugo, lo que tú planteas como una cuestión básica, digamos, desde la cual se puede partir, es que el Perú es un país de una civilización antiquísima, y que a pesar de que a partir de la implantación del sistema virreinal y posteriormente del Estado moderno, hecho en términos, o pretendidamente hecho en términos de ilustración eurocéntrico, a pesar de que estas implantaciones políticas externas han pretendido homogenizar el Perú, han pretendido aniquilar, digamos, la raíz cardíaca de lo ancestral. Esto no se ha podido, sino que lo ancestral persiste como fuerza soterrada que no permite la implantación plena del Perú en una modernidad hegemónica, y que por lo tanto demandaría para, digamos, los que hacemos reflexión de las humanidades y las ciencias sociales, generar categorías propias del pensamiento que nos permitan dar cuenta de la participación de estas fuerzas profundas en nuestra cotidianidad. Y esto además implicaría una transformación política. Entiendo que esa es la base de tu pensamiento. Eh, por favor, dime si estoy en lo correcto, y también centrémonos en un primer momento por la parte cognitiva, digamos, o epistémica, es decir, por la necesidad que tenemos de generar categorías de pensamiento propios. Sí, gracias Pedro por tu invitación, y pues congratulado de saber que hay personas como tú que están en este propósito que ha sido también explicado en tu introducción. Sí, reitero nuevamente mi agradecimiento por la gentileza que has tenido de invitarme a este espacio. Efectivamente, has hecho un excelente compendio de lo que es el propósito de mi trabajo, digamos, de desarrollo de un pensamiento nuestro, del desarrollo de una alternativa de interpretación de nuestra realidad, y a partir de esta interpretación generar un proyecto nacional que se vincule de nuevo con 20.000 años de historia que han sido trastocados por los últimos 500 años de intervención extranjera. Efectivamente, es así. Necesitamos una
una realidad intelectual, una realidad de pensamiento que nos interprete, y que recogiendo los adelantos y los aspectos contemporáneos que nos rodean en el mundo, recogiendo también estas realidades, pueda pues, generar un espacio y un lugar político de realización nueva para nuestro país. Está muy bien. Ahora, digamos que en esta búsqueda, si yo pretendiera hacer esta búsqueda, a mí intuitivamente, una de las figuras que me parecería fundamental de revisar sería la obra de José Carlos Mariátegui. Que José Carlos Mariátegui, digamos de manera explícita, toma el andamiaje metodológico del marxismo, pero él afirma transformarlo, hacer una transformación. Y en esta transformación, él toma al Ayu, a la antigua comunidad, que aún existe, transformada, pero existe, como la posibilidad de generar un comunitarismo propiamente andino. Ahora, tú postulas en un libro que, a pesar de que Mariátegui enuncia esto, el pensamiento de Mariátegui sigue siendo profundamente eurocéntrico. Ahora, esto, digamos, a primera vista es contraintuitivo, ¿no? Pero yo, sin embargo, creo que, sin haber leído tu libro, lo que enuncias tiene algo de razón. Entonces, de una manera muy sintética, porque evidentemente tú has escrito un libro sobre este tema, podrías hablar mucho, pero de una manera muy resumida, muy sintética, a tu entender, ¿en qué consiste el eurocentrismo de Mariátegui? ¿O cómo podemos detectarlo? Sí, el hecho de reconocerse él marxista ya determina un origen europeo de su estructura mental. Es evidente que esto es irrefutable. El marxismo no es una creación nacional, no nace de nuestras tradiciones, y sí es una continuidad del pensamiento occidental. Aunque este pensamiento sea contestatario en muchos aspectos al propio desarrollo del pensamiento occidental, no es también otra cosa que un pensamiento profético, ¿no? Abrahámico, digamos, de profetizar un desarrollo de la humanidad. ¿No? Sí, Siguiendo. abrámico, sí, está muy bien. Sí, abrahámico. No Sí, es, no, no, sin duda, sin duda. es un pensamiento profético también, Sí. y que no ha sido contrastado con la realidad, y que la realidad le ha corregido sus tesis. Viene de ese pensamiento básico. Desde ese punto de vista no estamos disminuyendo en nada el nivel y la calidad del pensamiento de Mariátegui, pero sí estamos situando sus orígenes. Desde ese punto de vista es absolutamente eurocéntrico. Ahora, al trasladar estas teorías marxistas a la realidad peruana, lo que hace es extraer algunos aspectos de esta tradición comunitaria que tiene el Perú, y él descubre que esta tradición comunitaria puede ser muy bien denominada comunismo incaico. Sabemos que esta realidad no es cierta. Sin embargo, no obstante que él hace un diagnóstico del comunismo incaico en esos términos, no propone un comunismo incaico para el futuro del país. Siendo él comunista, sin embargo, se detiene en el diagnóstico de este comunismo incaico, y lo que propugna es la dictadura del proletariado de una alianza obrero-campesina. Sí. No matiza, por supuesto, esta dictadura, probablemente no usa ese término en sus textos, pero la matriz ideológica lo ordena. Y además hace que este proyecto de país sea dirigido por la clase obrera, ¿no? Y pues como no hay campesinos en el Perú en ese momento, sino indígenas, las 4/5 partes del Perú era indígena, lo que propone es que estos indígenas se campesinen, ¿no? Y al hacerlo, le hace un flaco favor a los sectores reaccionarios y conservadores del país, denominando que esta realidad genera un problema indígena. Claro, es que el mismo título de considerarlo Sí. indígena como un problema ya da cuenta de que es necesaria, o sea, hay una diagnosis que precisa de una solución desde la intervención, digamos, estatal, ¿no?
Perfecto, así es, efectivamente. El denominarla de esta manera, el denominar de esta manera a la realidad dual que vive el país y denominar que desde una orilla, observando la otra orilla, la calificamos de problema, ya hace muy difícil la resolución de las contradicciones con un problema, porque uno no hace alianzas con un problema, uno no se casa con los elementos familiares que provienen de ese problema, uno no hace partícipe a ese sector social, a ese sector enormemente importante en la realidad del país, sujeto probable de actuar en política en condiciones de igualdad con quien ha denominado a ellos como un problema. Quizá Mariátegui no tuvo la intención que en el fondo conlleva un título de esta naturaleza, sí, probablemente quisiera pensar de esa manera, pero su desarrollo teórico no hace al problema la solución, y tampoco hace que esta enorme cantidad de población, que en ese momento era las 4/5 partes del país, se convirtiera en el sector dirigente de este país. Lo sitúa de manera subordinada, como el marxismo lo indica, en esta alianza obrero-campesina, donde el campesino no tiene el comando político, ni tiene el Estado Mayor a su disposición, la subordina absolutamente y la hace accesoria y apéndice del poder obrero. El poder obrero que tampoco existía. Tanto es así que en su partido y en los 7, 8 miembros que se conjugan en las playas de Chorrillos para un día firmar un comunicado de nacimiento del Partido Socialista, no hay obreros. Campesinos, ¿no? Hay empleados del seguro social, empleados del seguro, hay académicos, en fin, pero no hay obreros. Y la constitución de su orgánica de su partido no está constituida tampoco por obreros, ni tampoco por indígenas. No conozco esta otra cara de la medalla. Y esta teorización que hace de Mariátegui del problema indígena, entre comillas, pues le ahorra a la derecha una caracterización más ajustada a sus intereses. Usa esta caracterización para sus propios fines y genera pues esta larga historia de postración del poblador indígena, de la sociedad indígena, de la comunidad indígena en el país. Esto es incontrastable. Disculpa. Esto es incontrastable. Sí, eso quisiera que me lo expliques, porque eso sí no lo llego a vislumbrar. ¿Por qué el pensamiento, de qué manera el pensamiento de Mariátegui terminaría siendo funcional a la derecha? Sí. Observa que Sendero Luminoso, que se autodenomina continuar el camino luminoso del pensamiento de Mariátegui, genera la masacre de la comarca y mata a 70 campesinos, entre ellos niños y ancianos, porque no se avienen al pensamiento guía de esta organización política, donde los indígenas no tienen cabida. No tienen cabida. Los matan por indígenas. Sí, está bien, ya te entendí. Sí, a mí no me... ser campesinos. Pero reitero el análisis. Si tú observas, después de la organización del Partido Socialista y luego convertido en comunista, todas las manifestaciones sociales que provienen del mundo indígena se acaban de manera brutal, ¿no? Y se convierten en un apéndice de estos iluminados, de estas iluminadas vanguardias que se van a las guerrillas del año 60 y que no logran tener los adeptos que pensaban de este mundo que ellos dicen, que ellos decían defender. O sea, no hay ninguna organización alzada en armas que haya logrado incorporar a la población indígena a sus huestes. No hay una. Hugo Blanco en la convención lo consiguió de una manera notable porque abandonó el marxismo para hacerlo. Abandonó el marxismo para hacerlo y organizó a la población campesina, a la población indígena, porque la reconoció como indígena y la reconoció en sus organizaciones de base, ¿no? Por eso es que Hugo Blanco logra que en este país se impulsa la reforma agraria como se impulsó después. El movimiento indígena nunca ha seguido al marxismo en Latinoamérica. Fueron los que entregaron a Che Guevara en Bolivia.
Uno puede decir, pero campesinos atrasados, indígenas incultos, sin educación, que no saben cuál es el porvenir maravilloso que les espera en el socialismo. Vamos, hay muchísimas formas de diagnosticar esta realidad, pero lo concreto y lo objetivo es que no ha habido nunca una relación de complementación en la lucha por la liberación de estos pueblos entre el movimiento obrero y el movimiento indígena campesino. Ahora, a mí quiero hacer explícitas algunas cosas que están en la base de esta conversación que creo que son importantes de explicitar, ¿ya? La primera es que evidentemente el marxismo, proclamándose como fuerza antihegemónica, digamos, o sea, como postura metodológica, interpretativa, hermenéutica y de acción contrahegemónica de la modernidad, lo hace al interior mismo de la modernidad. Por lo tanto, ambos espectros, digamos, del panorama político de la modernidad, aquello que denominamos izquierda y derecha, comparten en buena medida la misma base paradigmática y ontológica, es decir, la concepción materialista, en el sentido más simplón, ¿no? Más positivista del término, y la misma idea de progreso. Tanto es así que Marx toma de Adam Smith, o de pensadores semejantes a Adam Smith, el supuesto desarrollo, digamos, de la evolución civilizatoria, solo que él le agrega un término más, ¿no? El término comunismo después del capitalismo. Esto por un lado. Entonces la idea de progreso es fundamental en el pensamiento marxista. Ahora, yo creo que Mariátegui hasta cierto punto cuestiona un poco esa idea de progreso lineal, pero coincido contigo en que lo hace de forma muy tímida. Mariátegui sí estaba atento a las luchas campesinas, estaba en conversación permanente con dirigentes campesinos, y también tenía una participación en las luchas obreras, aunque puede ser verdad que yo no creo, o sea, yo comparto que la idea de que Mariátegui no deja la idea de ser una vanguardia iluminada que debe guiar al resto de la población. En ese sentido tiene el mismo dilema masónico jacobino, ¿no? El siempre querer guiar al otro, ¿no? El querer tener esta respuesta profética para guiar al otro, lo cual para mí es esencialmente peligroso, ¿no? En el momento en que tú crees tener todas las respuestas para educar y civilizar al resto de la población, entramos en un problema intrínsecamente autoritario, ¿no? Eso no tiene cómo acabar bien. Entonces, eso también quería explicitarlo. Ahora, y también promulgar que luego, o sea, no solo es que Mariátegui tiene una defensa en algún momento del camarada Stalin, lo cual pondría en duda hasta cierto punto este talante democratizador con el que lo leemos desde ahora, o con el que queremos leerlo desde ahora, pero es verdad que él no se anima a nombrar a su Partido Comunista, y quien lo hace es su sucesor, Rabines, que sí empieza a tener una relación mucho más directa y subordinada a las directrices soviéticas. Dicho esto, para el marxismo peruano post-Mariátegui, el componente antiindígena que tú has nombrado, para mí es absolutamente evidente. Porque, y no solo es para el marxismo peruano, sino para todo el marxismo latinoamericano, que consideraba que los apegos indígenas a la lengua, al territorio y al parentesco eran un impedimento para el desarrollo de la conciencia de clase, ¿no? Por eso los marxistas de los años 50 y 60 ya dejan de hablar de lo indígena y empiezan a hablar de campesinos. Y esta tendencia se manifiesta, hay un momento claro, para mí fundamental de la historia del pensamiento intelectual del Perú, que es la mesa redonda de todas las sangres, organizada por el IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, en el que Aníbal Quijano, entre otros, destruyen la obra de Mariátegui, llamándola, de José María Arguedas, llamándola arcaizante y peligrosa, desfasada, fuera de la realidad, por el componente indígena justamente que reconoce Arguedas. Entonces, quisiera entrar ahora a Arguedas, a cómo tú tomas el pensamiento de Arguedas, porque Arguedas nunca militó en el marxismo, pero él sí se cree, sí se siente un deudor de Mariátegui. Sin embargo, el socialismo de Arguedas es un socialismo utópico de base telúrica, andina, poética. Entonces me gustaría saber un poco, porque es otro de los pensadores que tú trabajas,
si tú ves diferencias fundamentales entre Mariátegui y Arguedas, y si consideras que Arguedas no cae en este eurocentrismo que a tu parecer sí cae en Mariátegui. Sí, pero para terminar lo anterior, lo siento no culminado desde mi punto de vista. Bueno, perfecto. Pedro, perfecto. sí, perdóname. Yo no estoy en la idea de denostar en términos personales ni tampoco criticar las capacidades intelectuales de Mariátegui, como se ha pensado. He recibido críticas de todo tipo cuando publiqué este libro. Pero Y eso es muy ellas, pueril, eso es muy pueril. todas Eso es muy aquellas pueril. equivocadas. Pero yo creo que Mariátegui es parte de la historia nacional y su ejemplo de vida es sin duda extrañado ahora, en medio de toda esta podredumbre política que vivimos, ¿no? De un hombre, digamos, con una trayectoria personal, social extraordinaria, y además elevarse del primero, segundo de primaria que tuvo hasta la doctrina y la política es un salto en este país que no puede dejar de ser reconocido, además, con las calidades intelectuales de un hombre como él. Entonces, Y no va por ahí. que da cuenta de las posibilidades del autodidactismo. Es decir, que no toda formación intelectual tiene que pasar necesariamente por la institucionalidad, sino que todo momento de vida es un momento de escuela, como decía Iván Illich, ¿no? Y que más bien este ensayismo, esta aventura intelectual de Mariátegui, da cuenta que hay veces que es necesario conservar un lado del pensamiento, como tú mismo haces, ajeno a la institucionalidad del saber, porque de lo contrario, también la universidad, así como nos da herramientas, también puede domesticar nuestro pensamiento. Entonces, en Mariátegui hay que revalorar, justamente en un país con tal pobreza de la educación institucional pública, revalorar el ejemplo de Mariátegui, que no se somete a las circunstancias adversas, sino que él logra, digamos, formarse intelectualmente, digámoslo como decía Roberto Arlt, el escritor argentino, por prepotencia de trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. Pero la crítica al marxismo no la hago desde el capitalismo. No me coludo, no me coludo. Por supuesto, eso hay que aclararlo, no me coludo con las fuerzas dominantes. Lo hago desde el pensamiento ancestral que para mí, y a mi juicio, es superior al pensamiento marxista. Y el marxismo ha tenido un papel importante en el desarrollo del país, pero no ha logrado conducirlo, ¿correcto? Y ha devenido ahora en un instrumento de mejoramiento del seguro social, punto. No tiene un mensaje, un lenguaje, una alternativa de cambio profundo de esta sociedad. El pensamiento ancestral sí lo tiene, sí lo tiene. Sí, bien, nada más entonces, para aclarar que a mi entender, y creo que no sé si lo comparte plenamente, pero para mí no hay un fracaso más estrepitoso intelectual y políticamente que el del marxismo peruano, ¿no? Lo que ha producido el marxismo peruano a mí me genera espanto. Te dejo mira, continuar. es que Y eso no nosotros los niega a peruanos, todos los pensadores marxistas, ¿sabes? El aporte de todo. Tengo infinidad de seguramente, amigos marxistas a los cuales quiero, aprecio, admiro su trabajo intelectual, pero sí. digamos como interpretación marxista de la realidad y como implantación política, el fracaso es estrepitoso y evidentemente acaba en Sendero Luminoso, que fue un movimiento profundamente y violentamente antiindígena, ¿no? Sí, el marxismo es la otra cara del capitalismo. Sí, totalmente, estamos Es claros. la otra cara del capitalismo, ¿no es cierto? Sí. Al final, el desarrollo al infinito de las fuerzas productivas, la incapacidad del marxismo de reconocer las identidades étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. No es sino una hechura del sistema dominante y que no ha provocado la transformación radical que prometía. ¿Tenemos o no los derechos los peruanos que estamos en este afán de pensar y repensar la historia nacional y sus derroteros y su horizonte? Tenemos el derecho nosotros de observar esta patria que no tiene salida, que no tiene alternativas desde las visiones tradicionales, que ha sido enfrascada durante los últimos 100 años en el enfrentamiento de capitalismo y marxismo, inútil y que no ha conducido a otra cosa que a esta situación que estamos viviendo finalmente. Tenemos derecho a repensar el país y mucho más derecho tenemos de retrotraernos hasta el pensamiento milenario para pensar esta patria. Sí. Desde ese punto de vista debería entenderse esto que estamos conversando. No, y sobre todo en este momento en el que digamos, hay tanta degradación
a nivel ético, a nivel intelectual, a nivel espiritual, de aquello que se define como izquierda y de aquello que se define como derecha en el Perú. O sea, estamos viviendo en un medio social en el que estas dos fuerzas decimonónicas occidentales siguen pareciendo lo más importante, y ya a estas alturas son fuerzas que en el Perú al menos, y creo que en buena medida a nivel mundial, pero en el Perú de manera manifiesta, son absolutamente degradadas y no tienen ninguna solución que brindar. Efectivamente, y la crítica a estas ideas que estoy desarrollando y que tú comentas, las críticas son, en este caso, de ser acusados probablemente de querer mantener el statu quo, el establecimiento en la realidad se mantenga. No hay otra cosa más errada que esta. Estamos planteando nada menos que un nuevo horizonte civilizatorio. La civilización occidental y cristiana no nos sirve, y todo lo que ha traído esta civilización occidental y cristiana entre el capitalismo y el marxismo no nos ha convertido en una nación, no ha logrado generar una morada para todos. Estamos entonces en la obligación, quizá no solo en el derecho, en la obligación de contribuir a interpretar esta realidad desde otros ángulos. Y Arguedas, y acá entro al comentario que has hecho y a la propuesta de iniciar esta etapa de este diálogo en torno a Arguedas, Arguedas es absolutamente denostado y absolutamente criticado por los marxistas contemporáneos que vivieron en su época. César Lévano tiene unas frases absolutamente lapidarias, ¿no? y inconvenientes contra el pensamiento de Arguedas. No obstante, Lévano, de ser un admirador de la literatura arguediana, es un enemigo de sus propuestas políticas. Miguel Gutiérrez hace un análisis de toda la sangre, es este escritor de gran factura que ya no nos acompaña en la vida, pero autor de muchísimas obras de gran calidad. Hace una evaluación de la novela Todas las Sangres desde el punto de vista marxista, que es lamentable, ¿no? Es lamentable. Y bueno, y lo que ha señalado este coloquio en el Instituto de Estudios Peruanos es, digamos, el extracto, la esencia de esta incomunicación entre Arguedas y el movimiento marxista. Efectivamente... Y que termina siendo, discúlpame, termina siendo a mi entender un símbolo, digamos, de la incapacidad de esta intelectualidad progresista para poder pensar, para poder reconocer la sabiduría y la valía de los saberes ancestrales, ¿no? O sea, no solo es contra Arguedas, es contra todo lo que Arguedas en ese momento parecía representar. Sí, ¿no? Efectivamente, Pedro. Lo que pasa es que el sistema dominante ha instalado el pensamiento ancestral en la arqueología, en la vitrina de los museos. Es imposible para la inteligencia nacional pensar que desde el pensamiento ancestral puede surgir una propuesta de país y una propuesta de sociedad. Es inadmisible que tenga una alternativa política este conjunto de pensamientos. Y yo estoy convencido de que mientras este conjunto de ideas ancestrales no tenga una vertebración política, poco es lo que se puede hacer para entrar al debate nacional, ¿no? Y lo que hacen estos intelectuales contemporáneos a Arguedas, incluidos los que estuvieron en el Instituto de Estudios Peruanos aquella noche, creo que del año 1965, lo demuestra, la incapacidad para entender el país más allá de los cartabones con los que han querido hacerlo siempre, con los manuales y con los sistemas que se han ideado en Occidente. Sí, y el propio Arguedas es consciente de que la crítica no solo es contra él, porque él luego produce este poema en quechua, el llamado Algunos Doctores, sí, donde justamente critica la soberbia de los doctores y cómo los doctores académicos quieren cambiar la cabeza del indígena y cómo critican el temblor de su corazón. Y más bien Arguedas los invita a indigenizarse, a reconocer que los doctores se alimentan del mismo suelo, del mismo río, del mismo aire que se alimentan los campesinos de las alturas andinas, que nada crecería en la costa si no fuera por los ríos que descienden de los Andes. Entonces, Arguedas es consciente que esta dimensión, que la crítica que lanzan contra él, tiene una dimensión que no es egocéntrica, o sea, lo supera él, ¿no? Efectivamente, él es consciente de esta realidad, pero creo que se debate una lucha enorme entre su pasado milenario
y la occidentalidad del pensamiento marxista. Él es irrefutable y no puede negarse, se declara mariateísta y dice que el mariateísmo, el marxismo, le ordenó la vida y le dio un curso a su existencia. Eso es evidente, eso está Sí. escrito y eso no se puede negar. Sin Porque él embargo, además retoma las críticas de Mariátegui al indigenismo clásico, ¿no? Y él trata de subsanar el vacío que Mariátegui identifica en el indigenismo clásico como un indigenismo señorial, un indigenismo de la distancia, un indigenismo que no conoce el corazón del pueblo indígena. Y Arguedas trata de subsanar eso que identifica Mariátegui. O sea, hasta estéticamente tiene una ligación con Mariátegui, ¿no? Sí, mira, te hago esta observación que me gustaría la comentes. Siendo Arguedas autodenominado él mismo mariateísta, marxista, sin embargo, ninguna de sus novelas hace a sus actores principales tributarios de esta doctrina. Sí. Ni Rendón Wilca ni otros tienen una formación marxista, ni sus novelas plantean una sociedad que esté regida por el pensamiento marxista. Ninguna de sus novelas. Y su trayectoria antropológica, más allá de conocer la dualidad del Perú, que es una dualidad estudiada por Mariátegui, no tiene un componente marxista en su estructura básica de pensamiento, su obra antropológica. Entonces, ¿por qué es que no puede dejar de reconocerse y estudiarse este tema sin desmerecer de ninguna manera su obra? Porque, como él dice en su famoso discurso de aceptación del premio Garcilaso, sí. ¿No es cierto? Él, ahí entre líneas, hay que entender la verdadera razón de este divorcio. Y es cuando él señala que no obstante que él encontró en el marxismo un sentido a su vida, no mató en él lo mágico. Eso. Es buenísimo eso. ¿No? Eso es No buenísimo mató, porque detecta Arguedas el positivismo intrínseco al marxismo. Ahí, en esa sola frase ya está todo sí, enunciado, ¿no? efectivamente, pocos reparan en esta línea. Y si el marxismo tiene mito, si el marxismo tiene magia, ¿cómo es que no logró matar la magia que llevaba Arguedas? Porque la magia y el mito de Arguedas es superior a la magia y el mito del marxismo. No me cabe duda, no me cabe duda. Bueno, entonces lo que él hace es desconocer el marxismo en su obra literaria y mirarla de muy lejos en su obra antropológica. Y lo que subyace en su pensamiento es el pensamiento ancestral. Y como en el pensamiento ancestral no hay una formulación política, porque nunca va a haber un decálogo político que venga y provenga del pensamiento ancestral, sino un conjunto de ideas, un conjunto de sentimientos y un análisis de realidad concreta, ¿no es cierto? Él no elabora, Arguedas, una propuesta política. No quiere entrometerse en los organismos partidarios, más allá de una vinculación temprana con el Partido Comunista mientras él residía en Sihuani. Y luego él participó del CADRE, ¿no? Del Comité de Amigos de Defensa de la República Española, sí, y por lo cual cae preso en el sexto por esta sí, revuelta que hacen contra el policía italiano que había venido, el jefe de la policía italiana, pero nunca milita de manera, o sea, nunca se afilia al Partido Comunista. Tiene simpatías por momentos, pero nunca se afilia. Sí, él negó siempre haber sido militante. Sí, Amigos suyos, como Manuel Moreno Jimeno, amigo íntimo, que vivió con él, que convivió con él, etapas importantes de su vida, también lo afirma de esa manera. Hay quienes dicen que sí fue. Leva no dice que fue militante del PC, pero ahí hay un debate. Lo cierto es que no es marxista en su esencia y en su desarrollo. Está clarísimo. Sí. Lo cierto es que la influencia que tuvo Luis E. Valcárcel en su vida personal, profesional, intelectual, fue más importante que la influencia que tuvo Mariátegui. Hay que analizar esto y lo hago en un texto donde analizo esta realidad de manera muy, muy clara. Luis E. Valcárcel y su pensamiento fue más importante que Mariátegui en su desarrollo profesional, en su desarrollo personal. Entonces, Arguedas no está solo en este proceso. No está solo en este proceso. Arguedas es parte de un cuarteto que proviene desde las raíces mismas de nuestra historia, que empieza con Juan Santa Cruz Pachacuti, Yanqui Salcamayhua, pasa por Juan Poma Ayala, un poco antes quizá, el Inca Garcilaso La Vega a su manera, y termina
este cuarteto de hombres y de pensadores que articulan de manera muy clara un pensamiento nacional, que hay que, por supuesto, analizarlo, hay que estudiarlo, hay que valorarlo y ponerlo al servicio de la contemporaneidad. Pero este cuarteto es la mejor manera de entender a Arguedas. Arguedas no está solo en este ¿Quién es tema, ¿no? el cuarto que tú pones es Valcárcel? No, Valcárcel no lo ubico en ese. Ya, No, los Arguedas cuatro mismo. son Garcilaso, Juan Santa Cruz Pachacuti, Guamán Poma Ayala Guamapoma. y Arguedas. Yo Alrededor de incluiría definitivamente ahí, en esa tradición a la cual yo justamente me auno en buena medida, a Churata. Churata para mí es fundamental, fundamental. Sí, pero Gamaliel. digamos que tienen un elemento occidental, un elemento criollo, ¿no? Sí, Churata fue claro. marxista, ¿no? Churata fue marxista No, pero y bueno, te recomiendo, no vamos a entramparnos ahí, pero yo realmente recomiendo leer El Pez de Oro. Y ahora, pero es que justamente a eso voy, ¿eh? Porque elemento criollo tienen todos los que has nombrado. De Garcilaso no nos vamos a enfrascar porque es evidente, ¿no? Es evidente que Garcilaso escribe un castellano pulcro, pulcrísimo, y además de ello había asimilado las ideas del Renacimiento. Él conversaba con la escuela neoplatónica de Florencia, es más, traduce a León Hebreo. O sea, de Garcilaso es evidente. Pero en Guamán Poma, en Santa Cruz Pachacuti, en el mismo escritor del manuscrito de Huarochirí, todos ellos se reconocen como cristianos. Ese es un punto, ¿no? Y sí, adoptan la escritura, que ya es una racionalidad ajena al mundo precolombino, diferente, ¿no? La escritura alfabética me refiero, porque habían tal vez otra forma de escritura, como dice Garcilaso. En el caso de Arguedas, también esto es claro, adopta la novela, que es el género propio de la modernidad, pero la transforma. Y cuando escribe poesía en quechua, él no escribe poesía en un quechua purista como el de Ollantay, por ejemplo, ¿no? No, disculpa, Ollantay, disculpen, me salió mal la pronunciación, no sé por qué. está bien. Ollantay, ¿no? No, sino que él escribe en un quechua con influencia castellana. Entonces, digamos, son pensados, todos estos que has nombrado, estos autores fundamentales que has nombrado, no procuran una vuelta a algo supuestamente descontaminado, a algo supuestamente descolonizado, sino que lo que hacen es una apropiación de técnicas, primero virreinales y luego modernas, para una apropiación digestiva, justamente que es algo que enuncia Churata, digestiva, para generar algo nuevo, que se basa en lo ancestral, pero que responde a lo contemporáneo de ellos y en diálogo con el mundo, digamos, ¿no? No cerrado chauvinistamente, étnicamente, ¿no? No encerrado en el límite étnico. ¿Cómo tú ves esto como posibilidad de propuesta? ¿Tú propones estos entrecruces o lo que tú propones es más bien un retorno a una semilla pura, digamos? No, yo creo que no se trata de pureza étnica, de pureza racial, no hay nada más Ni cultural, equivocado. ¿no? Ni cultural. Sino, yo creo que es específicamente cultural, me parece a mí. Está Es un bien. tema que tiene que ver con la cultura, no con la raza, ni con ni otro elemento ajeno. Y esta selección de estos cuatro personajes no la hago, por supuesto, bajo la óptica del purismo, sino por su entroncamiento con una cultura ancestral. No sé qué hubiera hecho Gamaliel Churata en el poder y si hubiera dado la preeminencia al sector ancestral desde su óptica, si hubiera logrado ingresar con Mariátegui al poder. Pero yo tengo mis dudas. Pero creo que hay una selección adyacente a estos cuatro personajes que está formada por Espinosa Medrano, inclusive, El lunarejo. conservador, un indígena conservador y erudito de la etapa colonial, está Luis de Valcárcel, está César Vallejo, que Sí. tienen, Eguren, que tiene muchísimo que decir en la estructuración de la sociedad. Pero, ¿sabes, Pedro? Yo creo que aquí es necesario cambiar la raíz del desarrollo y la raíz del pensamiento paradigmático. Lo que ha hecho Occidente es generar un árbol enorme de Occidente y ponerle unas florcitas y unas cerezas al árbol
que es la cereza del pensamiento ancestral. Creo que hay que invertir esta relación y hacer que el tronco sea nuestro y las cerezas y las flores y los adornos sean, por supuesto, de cualquier lugar de donde vengan. Por eso, no se trata de una renuncia a un diálogo con lo moderno, ni se trata de un desconocimiento de los aportes de la ciencia occidental o de la ciencia moderna. No es eso lo que está planteando, ¿no? No, de ninguna manera. Mira, yo acudo a Garcilaso de la Vega para comentar lo que estamos conversando ahorita, en este punto. Garcilaso es señalado como un conciliador, como un hombre que logró, digamos, interpretar de manera equitativa el pensamiento ancestral con el pensamiento occidental, debido a Platón y a sus lecturas de este texto que él tradujo de León Hebreo. El diálogo del amor, sí. Los diálogos del amor. Todos los garcilacistas señalan que de ahí viene su proclividad a la conciliación, al platonismo, a la equidistancia entre pensamientos, etc., desconociendo que él se fue de 20 años del Perú con un pensamiento conciliador que es el pensamiento quechua, el pensamiento ancestral. No hay pensamiento de la complementación, ¿no? Sí, tú sabes bien, Pedro, esto. Lo conoces mejor que muchos. El significado de la conciliación, de la complementación en el pensamiento ancestral. Este personaje, Garcilaso de la Vega, se va con esa formación a Europa y la abandona en Europa, pues por el desarraigo, la expatriación y por estos fenómenos que todo el que ha vivido fuera o lejos de su terruño lo sabe. La fuerza cultural que te agobia, que te hace sentir que lo tuyo no es lo moderno, que lo tuyo es lo que hay que desechar, etc., invade a Garcilaso hasta que se encuentra con el libro de León Hebrero, que es un pensador atípico en Europa y que conjuga los astros con el ser humano, en fin, un pensamiento que Garcilaso encuentra suyo y dice, oye, este hombre habla como yo, siente como yo, tiene cosas que son propias de mi cultura, y despierta León Hebreo un sentimiento dormido en Garcilaso que aflora con la lectura. O sea, no es que León Hebreo ni el platonismo le crea a Arguedas esta sensación de universalismo. A Garcilaso, este pensamiento universalista del que tanto se habla. Es el pensamiento andino. El pensamiento andino es un pensamiento inclusivo, es un pensamiento donde se suma, donde no se resta, donde todos son indispensables, donde a nadie se le pide que se desvista de sus vestiduras, de su música, de sus canciones, de su lengua, de su cultura, para ser parte de un mundo occidental homogenizante y vertical. Muy bien, muy bien. Desde ese punto de vista, ¿cómo puedes ser tú excluyente de ninguna forma cultural de vida? El tema es quién manda, quién decide en este mare magnum, en este espacio de todas las sangres, Pedro, qué sangre es la que conduce esta sociedad. La va a conducir quienes han excluido a todos los demás, donde la exclusión es la norma, van a seguir conduciendo este país ellos, o quienes están en la disposición de hacer un país inclusivo, multicultural. Ahora, yo no sé si es una cuestión de sangre exactamente, o habría que definir qué entendemos por sangre, ¿ya? Porque en Estados Unidos hay un título, ¿ya? Los indígenas norteamericanos hablan de manzanas, ¿no? Rojos por fuera y blancos por dentro, ¿no? Por ejemplo, podríamos nombrar al legendario presidente Toledo, que siendo, digamos, fenotípicamente indígena, gobernó antiindígenamente. Entonces yo no creo que sea una cuestión fenotípica. Yo lo que creo que y por eso no sanguínea en un sentido biológico. Tal vez sí celular, pero en un sentido de racionalidad celular. Es decir, lo que tú estás estableciendo, ¿qué racionalidad es la que va a primar para poder generar el diálogo? Y me parece que a eso es a lo que estás refiriendo. Ahora, aclarado este punto, y ya para ir cerrando la conversación, porque estamos en el tiempo, pero se engarza lo que estamos diciendo con el asunto de la complementariedad. Porque hay un asunto ahí de lo que tú has hablado que a mí me genera todavía cierta distancia, ¿ya? Que es el concepto de lo nacional, ¿no? No digo que hay que abandonarlo, pero necesariamente hay que problematizarlo. Porque si entendemos lo nacional, y creo que así lo entiende, por ejemplo, el etnocacerismo, ¿ya? Cuando entendemos lo nacional, desde el etnocacerismo, hay todavía una raíz romántica de lo nacional
como el alma de lo nacional, como lo unitario de lo nacional, la historia compartida, los mitos compartidos, el lenguaje compartido. Y eso en el Perú es imposible, porque en el Perú nunca ha existido en este territorio andino tahuantinsuyano, de la Confederación Tahuantinsuyana, nunca existió unidad. Nunca se procuró que exista la unidad, sino que más bien fue un engarzamiento de las diferencias, un engarzamiento de las distintas células del ayu. Entonces, lo nacional como unidad, y a esto se le suma, digamos, las influencias hispánicas, sefarditas, cripto-maometanas, las influencias chinas, japonesas, afros, italianas, inglesas, que ya forman parte de esta compleja y heterogénea sociedad que llamamos Perú. Entonces, Antonio Cornejo Polar, digamos, acude a la categoría de lo heterogéneo para dar cuenta de lo que es el mundo andino. El mundo andino es un conjunto heterogéneo, entonces no es orgánicamente nacional, ni la literatura, ni nada en el Perú es orgánicamente nacional. En todo caso, a mi entender, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, lo que habríamos que proponer es una nueva confederación en la que los diferentes estamentos de la sociedad no se fundan en una supuesta unidad nacional, sino que conformen lo nacional, lo confederativo, desde el diálogo de las diferencias y desde la complementación respetuosa de las diferencias, tratando de subsanar, evidentemente, porque si no queda como meramente poético, enunciativo, las cuestiones económicas, para que pueda haber un diálogo respetuoso entre los diferentes estamentos de la sociedad. Es decir, yo lo que creo es que en la complementación de lo heterogéneo, creo que ahí está la posible solución a este entramado en el que andamos. ¿Cómo lo ves tú, Hugo, para ir ya acabando la conversación? Sí, coincido con muchos aspectos que estás señalando. No es fenotípica la selección. Y si uso el término país de todas las sangres es porque se ha convertido, aun cuando Barguedas no lo dijo ni lo enunció, por lo menos no lo conozco en sus textos, sin embargo se ha convertido en una frase potente y de gran significación política cultural que entiende cualquiera que la escuche. Y no la digo desde el punto de vista racial ni fenotípico, como señalas tú. Y el hecho de rescatar la palabra confederación a mí me parece acertadísima porque nunca fuimos un imperio, ¿no? El imperio incaico nunca existió, fue un conglomerado de confederaciones y de intereses culturales étnicos que se sumaron a un proyecto civilizatorio que en su esencia era multicultural, donde había un jefe transitorio y había una decisión de no invadir los espacios lingüísticos, culturales de una etnia con la otra, sino la de sumar esfuerzos en un proceso de complementariedad, en un proceso de lógica complementaria. Eso explica que cuando llegan los invasores sean tratados como una etnia a quienes hay que incorporar al espacio cultural tan vasto como era. Los incas en Cajamarca dijeron, si nosotros nos hemos entendido con los mochicas, con los cañaris tan difíciles, ¿cómo no vamos a entenderlo con 200 soldados que nos visitan? Y los recibieron con viandas, con fiestas y con bienvenidas. Cuando se dieron cuenta que esta etnia no era una más del conglomerado de la Confederación, ya era muy tarde. Cuando se dieron cuenta que la etnia quería homogenizar todo, quitarles el lenguaje, la música y la cultura, ya fue muy tarde. Si no se entiende esta realidad desde ese punto de vista, se hace un mal análisis de la historia nacional y se proyecta mal el futuro. Efectivamente, nosotros necesitamos una confederación, Pedro, porque el Perú no puede ser gobernado por una sola idea en todo el territorio, porque el Valle de Caplina es distinto al Valle de Tumbes, porque los valles interandinos necesitan un lenguaje distinto cada uno. Cada comarca, cada microrregión es distinta a la otra. Necesitamos que cada uno de estos espacios sea manejado de acuerdo a su idiosincrasia, a su carácter, a lo que la naturaleza pide. ¿Quién mejor que esto que los propios pobladores de estos espacios? Con su propia lengua, con sus propios vestidos, con su propia realidad. Los andinos amazónicos nos tienen tanto que enseñar en este tema, y pues ahí hay otro ejemplo también. Es decir, todo el Perú no puede ser gobernado por un solo lenguaje. El lenguaje de la naturaleza en el Perú nos exige la variedad, la multiculturalidad, una democracia de cuencas, una democracia de valles, una democracia donde la población maneje su territorio y responda por sus presupuestos.
Esto es un proceso que seguramente se va a ir dando en el tiempo, Pedro. Yo no tengo duda de que esto va a ser así. Fíjate tú que si nosotros hubiéramos aceptado la premisa del mestizaje inaugurado por esta brillante generación de 1900, con el COVID hubieran muerto todos. Porque, ¿no te parece? Es imposible que biológicamente tú, siendo mestizo, todos mestizos, resistamos a una invasión microbiana como la que hemos sufrido. Hubiéramos muerto todos. Si el mundo ha resistido es por la variedad genética que tenemos. Claro, pero el problema no está en los mestizajes, porque los mestizajes es algo que siempre se da, no se puede no ser mestizo, ¿no? El asunto está en que la idea de un mestizo nacional homogenizador, ahí yo creo que está el problema, ¿no? Es que el ser mestizo es también pertenecer a una etnia, Pedro. Se olvida que el sistema dominante no se denomina etnia. Por un arte de magia, el sector dominante pasa a ser la no etnia, pasa a ser la no tribu, ¿no? Cuando es la tribu más grande y quiere imponer a los demás sus consideraciones tribales de manera coercitiva. Ojo, no olvidemos esto. El mestizaje es también una tribu. Bueno, pues es un derecho que hay que acoger, que quien quiera ser denominado mestizo lo sea perfectamente, pero quien quiera ser denominado indígena urbano como yo, de habla castellana. No, a lo que yo voy es que no hay nada que no sea mestizo, o sea, no hay nada que no se mezcle, porque, por ejemplo, mi esposa, sangre española no tiene ni un pelo, ni una gota, pero es chipibo, chetebo, conibo, cacataibo. Es decir, no hay nada que no se mezcle, porque justamente la vida nace de la complementación de lo diferente. No, sí. Ahora, es cierto, yo creo que a lo que te estás refiriendo es al típico mestizo mental que valora solamente su lado occidental, su filiación occidental, en desmedro de la madre indígena a la que siempre niega, y quiere ser como el padre español que lo abandonó, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está, a nivel arquetípico, ahí está definido el Perú, ¿no? El padre que abandona, queremos ser como el padre violento que abandona a la madre, despreciamos a la madre, pero la madre es la única que nos acoge y nunca llegamos a ser como el padre, pero sí tenemos la suficiente herencia de ese padre ausente para maltratar a la mujer. Creo que a eso te estás refiriendo con mestizo y me parece muy acertado. Bueno, Hugo, yo creo que esta ha sido una buena, ya vamos casi una hora de conversación, ha sido una muy buena introducción a tu pensamiento, y aquellos que se interesen en seguir profundizando, tus libros se encuentran con cierta facilidad, ¿no? ¿Dónde se hallan tus libros? Sí, están en las librerías. Están en librerías limeñas con facilidad. En el interior quizá no tanto como en Lima, pero están al alcance de cualquier librería aquí que está en el circuito conocido, Pedro. No hay mucha difusión a estas ideas, evidentemente, pero ahí vamos andando, vamos caminando en un esfuerzo por difundir y articular un pensamiento que nos enrumbe a un desarrollo que nos ha sido negado por 5 siglos. Perfecto, Hugo. Muchísimas gracias por tu palabra. La verdad que ha sido una muy amena y nutriente conversación, y seguramente así la van a disfrutar quienes se den el tiempo de escucharlo. Así que gracias, y seguramente nos volveremos a ver pronto. Gracias, Pedro, a ti. Muy amable. Gracias. Y gracias a la audiencia que nos ha seguido. Gracias a todos.